buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda jornada de CAE en la que trataremos el tema aprendizaje en la infancia y en la adolescencia. El día de ayer hemos podido comprender que todos tenemos la posibilidad de aprender a lo largo de la vida. Desarrollar las capacidades necesarias dependen en gran medida de tener una mentalidad de crecimiento que se va forjando desde que nacemos, gracias a los estímulos, mensajes que recibimos de nuestros padres, de nuestros educadores. Nos ayudan a construir una visión de nosotros mismos, de nuestras posibilidades para resolver problemas y enfrentar los desafíos de la vida. En suma, desarrollar la capacidad de autorregularnos, de ser autónomos y ser mejores personas cada día, poniendo al servicio de la sociedad aquello que aprendemos. ¿Por qué es importante sentar las bases en la infancia y en la adolescencia? Mucho se ha hablado durante la pandemia de la necesidad de que nuestros alumnos sean autónomos, que crezcan en autonomía, pero poco se ha dicho sobre lo que necesitamos hacer para ayudarles a lograr esa autonomía. Desarrollar la autonomía necesaria para autorregularnos implica no solamente habilidades socioafectivas como la confianza en uno mismo, la resiliencia, la capacidad de automotivarse para superar frustraciones, sino también requiere del desarrollo de un conjunto de habilidades cognitivas necesarias para aprender a aprender. Esta visión de la educación no es nueva. Esta mirada a que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje no es del siglo XXI. Sin embargo, es una visión todavía ajena a la realidad de lo que ocurre en nuestras aulas. El reporte de monitoreo de las prácticas escolares realizado por el Minedu en el año 2019 nos demuestra que si bien los docentes son muy efectivos en tareas de organización y planeamiento de los aprendizajes, las prácticas docentes destinadas a fortalecer la autonomía, como por ejemplo el involucramiento de los estudiantes en sus propios aprendizajes, la capacidad de organizarse y planificar el trabajo, el desarrollo de la metacognición a través de la retroalimentación del docente, aún no son suficientemente eficaces. Por eso, siendo indiscutible que en la infancia y la adolescencia se conforman los pilares sobre los cuales se asentará la capacidad para aprender a lo largo de la vida, trataremos de responder a lo largo de esta sesión a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las competencias claves que necesitamos desarrollar en la infancia y en la adolescencia para convertirnos en aprendices a lo largo de la vida? ¿Lo estamos logrando en nuestro país? ¿Estamos facilitando el desarrollo de las capacidades cognitivas y socioemocionales en estas etapas claves? ¿Qué rol vienen desempeñando los maestros, educadores y padres y cuidadores en el desarrollo de estas competencias claves? Y finalmente, ¿cuáles serían nuestras propuestas para poder hacer de la infancia y de la adolescencia etapas donde se sienten los pilares para convertir a cada alumno en aprendices de por vida? Tengo el agrado de presentar, sin más preámbulo, a Héctor Ruiz Martín, quien desde Barcelona nos dará a conocer interesantes perspectivas sobre el tema que hoy nos convoca. Hola, muy buenas tardes. Primero, antes de nada, permítanme expresar que es un honor poder participar en un evento tan relevante para la educación en el Perú, al que solo espero aportar mi granito de arena. Bien, cuando me invitaron a dar esta charla, me propusieron tratar de dar respuesta
a la cuestión de cuáles son las competencias que deben desarrollar los niños y los adolescentes para convertirse en aprendientes a lo largo de la vida. Es evidente que una de estas competencias clave es la comprensión lectora. Sin embargo, para no enfocarnos quizá en lo obvio, me pareció que debía centrar esta charla en el concepto de aprender a aprender. Sin duda, la expresión aprender a aprender, así de buenas a primeras puede sonar algo extraña, ¿no? Aprender a aprender. Si tenemos que aprender a aprender, ¿cómo podemos aprender en primera instancia? Además, ¿qué sentido tiene que tengamos que aprender algo que hacemos de manera natural? Si bien es cierto que los seres humanos aprendemos espontáneamente de todas y cada una de nuestras experiencias y nuestras acciones, también es cierto que hay muchas cosas para las que necesitamos hacer un esfuerzo deliberado y mantenido si queremos lograr aprenderlas. Son esas cosas que enseñamos en las escuelas, en las universidades, en las empresas. Son los conocimientos que conforman las múltiples y diversas disciplinas. Ah, en este sentido, es una pena que nuestra memoria, que es nuestra capacidad de aprender, no funcione a voluntad, ¿verdad? No podemos decidir como si fuera una cámara de vídeo qué recordaremos y qué no recordaremos. Las cosas serían mucho más fáciles, ¿verdad? Si nuestra memoria funcionara de esa manera. Sin embargo, eh, puesto que esto no es así, cuando tratamos de aprender algo deliberadamente, lo que hacemos es emplazarnos a hacer aquellas cosas, aquellas acciones que creemos harán que nuestro cerebro recuerde en el futuro lo que estamos experimentando en el presente. Por tanto, aprender a aprender es aprender cuáles son esas acciones y circunstancias que nos van a ayudar a sacar provecho de nuestros esfuerzos por aprender algo de manera deliberada. Eh, Sin embargo, no es habitual que enseñemos a los estudiantes a aprender. Les pedimos que aprendan esto y aquello, pero no les explicamos cuál es la forma más eficaz de aprenderlo. Es como si pusiéramos a una persona que no sabe nadar en medio de una piscina que no le cubra, no se vaya a ahogar, y le dijéramos, nada, sin enseñarle a nadar. Ah, Está claro que en este caso, en esta analogía, esta persona probablemente lo que haría sería desarrollar una forma de nadar, ¿no? Una técnica de nadar que no sería muy eficaz, porque las formas más eficaces, de hecho, no son intuitivas. Bueno, si esta persona tiene habilidades innatas, unas aptitudes adecuadas para la natación, pues es probable que consiga tener éxito en el propósito de ir de lado a lado de la piscina. Sin embargo, si esta persona no tiene esa facilidad innata, esas habilidades innatas para la natación, ah, irá lenta, le costará, se cansará y abandonará. Incluso la persona que tenga buenas habilidades difícilmente podrá conseguir metas importantes en esta analogía en la natación si no utiliza una buena técnica de natación, ¿no? En cambio, si a esta persona le enseñamos, ya tenga buenas habilidades innatas o no, le enseñamos a nadar crawl, que es la técnica más eficaz, lo que vamos a conseguir es darle una gran ventaja para que cumpla con su propósito. Es cierto que aprender es bastante más complejo que nadar, pero esta analogía nos sirve perfectamente para entender que a la hora de aprender también existen estrategias, técnicas, habilidades que nos permiten sacar el máximo potencial de nuestra capacidad de aprender, que nos permiten hacer que nuestros esfuerzos por aprender sean lo más productivos posibles. Eh, Cuando enseñamos a los alumnos a aprender, cuando les enseñamos cuáles son estas estrategias, estas habilidades, casi es como si a alguien que no se va a nadar le estuviéramos enseñando crawl y con eso le estuviéramos dando una ventaja muy grande respecto a no hacerlo. Además, en cuanto al aprendizaje, cuando enseñamos estas estrategias de aprendizaje, no solo enseñamos a los estudiantes a superar exámenes,
sino que les enseñamos a que sus aprendizajes sean duraderos, sean profundos, sean transferibles a nuevas situaciones, porque las buenas estrategias, a diferencia de las que no lo son, no solo son efectivas en el corto plazo, porque las malas estrategias pueden serlo en el corto plazo, sino que lo son en el largo plazo y permiten que lo que aprendemos perdure. Y eso nos hace ser cada vez mejores aprendientes, porque cuanto más sabemos, más podemos aprender nuevas cosas. Y es que, en efecto, existen formas distintas de aprender que a partir del mismo esfuerzo, del mismo tiempo de dedicación, producen resultados muy distintos. Aquí les pongo un ejemplo de un experimento donde lo he simplificado y he puesto manera de aprender uno y manera de aprender dos. Tenemos dos grupos de estudiantes que aprendieron de formas distintas. Si tras esas sesiones de aprendizaje realizaban un test en el corto plazo, un día más tarde, las dos maneras de aprender parecen efectivas, incluso ¿no? La primera un poco más efectiva, pero fíjense la diferencia si la prueba de evaluación de esos aprendizajes solamente ocurre una semana después o 2 días, es suficiente. Podríamos ver diferencias como estas, donde una forma de aprender se ve mucho más afectada por el olvido que la otra, que nos permite conservar mejor lo aprendido. Bien, para entender cuáles son esas habilidades que debe tener el buen aprendiente y que ya debemos desarrollar desde la infancia y desde la adolescencia, porque cuanto antes mejor, como he dicho, obtener conocimientos duraderos y significativos nos ayuda a aprender más y por lo tanto nos va dando una ventaja que se va acrecentando con el tiempo. Pues para entender cuáles son esas habilidades debemos entender cómo funciona el aprendizaje. Simplificando mucho, para que se produzca el aprendizaje deben ocurrir una serie de procesos en nuestro cerebro que conocemos como procesos cognitivos. Estos procesos van desde la percepción de la información, ¿no? A partir de nuestras experiencias, su conservación, su recuperación, su manipulación mental. Todos esos procesos son los mecanismos por los cuales nuestro cerebro aprende. Al mismo tiempo, en nuestro cerebro, mientras aprendemos, mientras estamos inmersos en experiencias de aprendizaje y especialmente en las relaciones sociales que están implicadas en esos episodios de aprendizaje, se producen otro tipo de procesos en nuestro cerebro que son los procesos emocionales, que a pesar de que no intervienen directamente en el aprendizaje, sí que influyen en esos procesos cognitivos de manera que los modulan de forma que pueden promover o dificultar el aprendizaje. En ese sentido, teniendo claro que estas son las dos dimensiones que debemos tener en cuenta sobre cómo aprendemos, aprender a aprender se convierte en una habilidad que consiste en la capacidad de regular los propios procesos cognitivos y emocionales para canalizar adecuadamente nuestros esfuerzos por aprender para conseguirlo eh, con eficacia. En este sentido, la autorregulación puede incidir sobre los procesos cognitivos, y ahí es donde se conoce como metacognición, o puede incidir sobre los procesos emocionales, y ahí le llamamos autorregulación emocional. Vamos a ver brevemente en qué consisten. ¿Por qué es importante para un aprendiente ser capaz de regular sus emociones en relación al aprendizaje? Bueno, en primer lugar, porque el buen aprendiente debe ser capaz de mantenerse motivado. La motivación es clave para el aprendizaje, no hace falta que lo diga, ¿no? Es evidente. Pero no es importante porque la motivación haga que nuestra memoria funcione mejor, que recordemos mejor las cosas cuando estamos motivados. No, la motivación es importante porque lo que hace es llevarnos a dedicar más tiempo, más esfuerzo y más atención a lo que estamos aprendiendo. Y por lo tanto, lo aprendemos mejor. El aprendiente autorregulado debe saber regularse emocionalmente para conservar esa motivación alta y eso implica saber gestionar los fracasos, saber ponerse objetivos, saber darse motivos, ¿de acuerdo? Entre otras cosas que le vayan a permitir seguir en la tarea el tiempo suficiente y perseverar frente a los problemas.
Pero además, la autorregulación también es importante para el aprendiente para mantener los nervios a raya cuando, ya sea durante el propio aprendizaje, cuando tenemos, ¿no?, una previsión, ¿no?, de aquello que vamos a tener que afrontar, como durante el desempeño, ¿no?, las pruebas evaluativas en una presentación en público. Finalmente, la autorregulación emocional para el aprendiente también es importante porque le permite mantenerse en un momento determinado en la tarea de aprendizaje cuando quizás preferiría estar haciendo otra cosa. Y a eso, ¿no?, que es lo que conocemos como gratificación retardada, esa capacidad de aplazar las recompensas y, por lo tanto, poder valorar, poder decidir entre dos posibilidades, una de las cuales es un premio inmediato y la otra es un premio que en principio valoraríamos más, pero es a más largo plazo. ¿Y qué hay de la metacognición? La metacognición, para que entendamos qué significa regular los procesos cognitivos, es lo que hacemos cuando a partir de lo que creemos sobre cómo funciona la memoria, tomamos decisiones sobre lo que vamos a hacer para aprender. Por ejemplo, cuando un estudiante hace un resumen sobre algo que acaba de leer, porque piensa que de esa manera lo recordará mejor, lo aprenderá mejor, está siendo metacognitivo. Cuando decide que va a hacer unas actividades, va a repetir unas actividades concretas porque cree que de esa manera aprenderá más, está siendo metacognitivo. Cuando planifica cuándo va a estudiar o cuando decide en qué entorno se va a poner a aprender o cuando trata, por ejemplo, esconder el celular para que no le distraiga, está siendo metacognitivo. Está tratando de actuar sobre los procesos que nos hacen aprender a través de realizar aquellas acciones que los pongan en marcha o que los eviten, ¿no?, cuando se trata de cosas que quizá no nos ayuden. En este sentido, para la metacognición, conocer buenas estrategias de aprendizaje eh, es un factor importantísimo para tener una ventaja metacognitiva. De hecho, sabemos que una de las grandes diferencias entre los estudiantes, los aprendientes exitosos y los que no lo son tanto, son las estrategias de aprendizaje que espontáneamente han desarrollado. De manera que aquellos que utilizan estrategias que están mejor alineadas con la forma en que aprende el cerebro, tienen una enorme ventaja respecto a los que no las utilizan. Permítanme que ponga simplemente un par de ejemplos. Eh, para aprender, deben suceder tres cosas al menos en nuestro cerebro, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos que incorporar una información a partir de nuestras experiencias, ¿no?, lo que llamamos codificarla. Pero esa información que representamos en nuestra mente tiene que conservarse para poder decir que hemos aprendido, porque si simplemente pasa por ahí mientras la tenemos delante y luego no la conservamos, no hay aprendizaje. Pero también tiene que pasar una tercera cosa para poder decir que hemos aprendido. Y es que tenemos que ser capaces de recuperar esa información que tenemos guardada en nuestra memoria a largo plazo. ¿De acuerdo? Porque nuestros conocimientos residen en algún lugar del subconsciente hasta que los evocamos. Y hay una gran diferencia entre que un conocimiento esté en nuestra memoria y que lo podamos recuperar. ¿Cuántas veces han sufrido ese fenómeno que llamamos tener algo en la punta de la lengua, ¿no? O cuántas veces les ha sucedido que en un momento determinado no conseguían recuperar una información que sabían que la sabían y al día siguiente espontáneamente han podido recuperarla. Este proceso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos aprendientes, de hecho la mayoría, creen que una de las mejores formas de aprender es repetir la codificación, codificar y recodificar, leer y volver a leer. En cambio, lo que sabemos por las evidencias científicas sobre cómo aprendemos es que es mucho más efectivo para consolidar el aprendizaje practicar la evocación, el tratar, ¿no?, el esforzarnos, el obligarnos a sacar lo que hemos aprendido. Y no estoy hablando solamente de información factual, no estoy hablando de las capitales de Sudamérica, no estoy hablando de las partes de la célula solamente.
también, lógicamente, funciona. Estoy hablando de aprendizaje de ideas, de conceptos, cuando nos obligamos a explicarlos, a sacarlos con nuestras propias palabras, a usarlos para resolver problemas nuevos o para interpretar nuevas situaciones, en vez de simplemente volver a releer la información, ¿no? Sus definiciones, estamos consolidando mucho más el aprendizaje. Y esto podemos verlo en muchos estudios, múltiples estudios que han replicado como el hecho de usar la evocación para aprender, que al fin y al cabo es una forma de autoevaluarse también, consolida el aprendizaje, ¿no? Aquí tenemos dos grupos de estudiantes, uno estudió y reestudió, el otro estudió y evocó a partir de un texto y luego se les pidió hacer una prueba donde indicaran todas las ideas que recordaban. Si la prueba se hacía inmediatamente, estudiar y reestudiar daba un mejor resultado. Las estrategias poco eficaces en el muy corto plazo son eficaces y por eso nos engañan y engañan a los aprendientes. Pero fíjense, solo 2 días más tarde o una semana, como incluso con solo una sesión de estudio, con un caso el aprendizaje perdura mucho más que con el otro. Lo interesante de la vocación es no solo que nos permite evaluarnos y darnos cuenta, ¿no? de qué dominamos o no, sino que el mero hecho de evocar ese proceso cognitivo consolida mucho más el aprendizaje que simplemente volver a repetir. Otro ejemplo también muy habitual, hay muchos más de estrategias que son muy importantes, que marcan una diferencia entre cómo aprendemos. Pero una que es habitual es también ver a muchos estudiantes cómo dejan para el último día, para el último momento, el estudio, ¿no? Si tienen, por ejemplo, en un viernes un examen, cómo lo dejan todo para el jueves o el viernes por la mañana, cuando sabemos que si el mismo tiempo de estudio se distribuye a lo largo, ¿no? de un plazo, no se va espaciando, conseguimos también aprendizajes mucho más consolidados y que perduran muchísimo más. De hecho, la práctica masificada también tiene el problema que los aprendizajes que genera son muy efímeros. Aquí tendríamos otro otro experimento donde podríamos ver, no voy a entrar en detalle, pero donde podemos ver que espaciar la práctica es mucho más eficaz que masificarla. Acabo simplemente comentándoles que sabemos que aquellos estudiantes que utilizan buenas estrategias de aprendizaje y que tienen buenas em, buenas habilidades de autorregulación, ya sea metacognitivas como emocionales, eh, coinciden, correlacionan con aquellos estudiantes que tienen una motivación alta. Aquí les hablo de la autoeficacia, que es la creencia que tenemos en nuestra propia capacidad de aprender algo, que es clave para la motivación. Creer que podemos aprender algo es clave para seguir motivados, especialmente si nos cuesta, si podemos cometer errores por el camino. Sabemos que hay una correlación entre estos dos factores. ¿Existe una relación de causalidad? Pues sí, sabemos que existe una relación de causalidad en este sentido. Las habilidades de autorregulación que se pueden aprender cuando se aprenden, cuando se desarrollan, eh, provocan mejores resultados, los esfuerzos son más productivos y esos mejores resultados inciden sobre la autoeficacia, ¿no? Generan confianza en el estudiante, lo que hace que confíe más en esas habilidades de autorregulación y por lo tanto las ponga más en marcha. De manera que lo que hacemos es activar una rueda que nos lleva a facilitar a que nuestros estudiantes se conviertan en aprendientes más autónomos y con mayor iniciativa a lo largo de la vida. Esta sería la presentación que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. En realidad son temas muy interesantes que por el tiempo acá estamos abordando de manera genérica. Vamos a ir ahora al comentario con nuestros panelistas para poder ir también ahondando sobre aquellas cuestiones que corresponden a cada una de las etapas, ¿no? Y una primera pregunta quiero hacerla a Cristina Suero, que nos acompaña, y a Marisa Odría. La primera pregunta es para Cristi. Bienvenida, Cristi, muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? ¿Qué desafíos persisten en el nivel de educación inicial
en cuanto al desarrollo de esas competencias que han de fomentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida. Buenas tardes, gracias Susi, gracias a todos quienes están en este momento escuchándome. Quiero partir sobre esta evidente necesidad de construir estos buenos cimientos y concebir el esfuerzo educativo a partir de la primera infancia. La primera infancia no está visibilizada como debe y de verdad que es sumamente importante. Se sabe que los primeros 5 años de vida de todo niño y toda niña resultan indispensables para un adecuado desarrollo cognitivo y emocional, donde además se invita al niño y a la niña justamente a desarrollar estas habilidades que van a ir más allá de los aprendizajes curriculares convencionales. Y está claro que este concepto de competencia va más allá del saber estar, del saber hacer o aplicar estos conocimientos. Incluye además este saber ser, estas competencias que se destacan y que Héctor las ha mencionado desde competencias comunicativas, matemática, social, ciudadanía, que es tan importante hoy desde primera infancia trabajarlas, cultural, artística. No obstante, la promoción de esta autonomía de la que se habla mucho y la iniciativa es donde debiéramos en primera infancia poner mayor énfasis. Entre todas ellas, si bien es cierto son importantes, en la etapa infantil se hace un especial énfasis en esta competencia relacionada con esta autonomía, esta iniciativa personal y además en esta competencia de comunicación, comprensión de su entorno. El niño es un ser social que necesita desde esta comprensión de su entorno saber relacionarse de la mejor manera posible y es el docente donde juega un rol muy importante. Es desde esta autonomía, desde esta iniciativa personal que el niño y la niña va teniendo un conocimiento de sí mismo y que es a través de esta interacción con el medio, con sus iguales, con los adultos, que tiene esta capacidad para actuar desde una iniciativa propia, ¿no? Entonces, ¿qué es importante acá? Acompañar al niño y fomentar esta autonomía responsable, permitiéndole que el niño desde pequeñito sea capaz de investigar, de explorar libremente, donde el adulto, y este es un gran desafío, acompañe y lo deje ser al niño, no lo limite, no lo sobreproteja. Hablo del adulto cuidador, el padre de familia, el docente de aula, la posibilidad de incrementar su confianza desde pequeños retos, apostar por ellos. Esto no solamente va a calar en su autoestima, sino en la posibilidad de que el niño desde un ensayo de error, desde el error mismo, él pueda animarse porque tienes un adulto detrás que está apostando por él. Desde esta valoración, además, por estos esfuerzos, por los esfuerzos más que por los resultados, ¿no? La importancia que hablaba Héctor, ¿no? De cómo gestionas esta frustración, cómo formas a estos niños competentes al enseñarles a preservar cuando las cosas se ponen difíciles. Y desde pequeñito qué importante es saber que se comprende que el niño se frustre, pero qué herramienta le estamos dando desde se puede aprender, se puede reaprender, desde un optimismo, desde una persistencia donde el niño se le puede invitar a que continúe, que no hay necesidad de frustrarse, ¿no? Esta competencia en comunicación lingüística relacionada mucho al desarrollo y el uso adecuado de estas destrezas básicas que son el lenguaje, cómo escuchamos, cómo hablamos, el padre de familia, el adulto, el docente, se centra más en esta escuela tradicional donde están centrados en que aprenda a escribir, aprenda a leer antes de tiempo y no hay necesidad. Hay necesidad de que el niño explore, que se relacione con su medio, que descubra, que se asombre, y que a través de este asombro y de este descubrimiento él va aprendiendo de manera espontánea, natural, y es el adulto el que va acompañando en este proceso, ¿no? Muy bien, Cristi. Sí, estamos con el tiempo. Sí, muy bien, Cristi, porque como bien dices, es una etapa clave, la primera infancia, para el desarrollo de la autonomía, ¿no? Para que evitemos la sobreprotección, por un lado, pero a la vez rodeemos al niño de ese ambiente de confianza que le permite descubrir en sí mismo sus propias posibilidades de indagar en el mundo. Muy bien. Marisa, cuéntanos un poquito cómo crees que va respondiendo el nivel de educación primaria, la educación básica en primaria y secundaria respecto a este desafío de forjar aprendices a lo largo de la vida. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Nos ha tocado vivir una época sumamente compleja.
Estos alumnos son los que tienen que desarrollar habilidades mucho más integradas que aquellas que desarrollamos nosotros en el pasado, porque tienen que estar preparados para vivir en un mundo que es esencialmente global. Cuando analizamos y nos adentramos a pensar cómo está respondiendo la educación básica, lo primero que tenemos que ir a hacer es a mirar qué pasa dentro del aula. Lamentablemente todavía encontramos que estamos llenos de conocimientos fácticos, estos conocimientos que son de corto plazo y que a algunos les sirven para dar exámenes. Y esto realmente es algo que tiene que cambiar. Los alumnos hacen un viaje de 12 años en el Perú dentro del sistema educativo. Es grave, no solamente porque estamos perdiendo de generar aprendizajes que sean altamente significativos para los alumnos, sino que año tras año reciben el mensaje de que educar es igual a recitar, aprender es igual a memorizar. Finalmente sienten que lo que están haciendo es algo totalmente desconectado de sus emociones y que es algo que hacen para otro. Esto realmente tiene que cambiar, este paradigma tiene que salir. Y realmente una forma para hacerlo es ayudar a que los alumnos construyan ese aprendizaje con las estrategias de lo que nos hablaba Héctor, ¿no? Centradas en esta indagación, que es la forma natural en que toda persona se acerca para conocer el entorno, para conocer su mundo. Cuando uno indaga, lo primero que haces es te preguntas, tratas de mirar, analizas las situaciones, creas. La indagación promueve un aprendizaje que realmente es para toda la vida y se trata de manera importante y central del desarrollo del pensamiento. Y creo que es uno de los focos principales que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es la educación. Este tipo de aprendizaje, de hecho, toma tiempo, no es el rapidito. Tenemos que empoderar al maestro, generar ese sentido de autoeficacia que queremos en el niño, lo tiene que tener también el maestro, para que tenga certeza de que tiene las habilidades para tomar decisiones y reconocer dónde tiene que poner su energía, para tomar decisiones en lo que realmente vale la pena que aprende el alumno. Si pensamos en las herramientas que actualmente tiene el maestro, lo primero que se me viene a la cabeza es ese DCM, ¿no? El currículum, ¿no? Pero ¿será este currículum suficiente para que exista claridad de lo que los alumnos tienen que aprender a pensar, a hacer, cómo hacerlo? O sea, desde mi experiencia esto no está pasando, lamentablemente no. Cada enfoque, cada concepto que se define en el currículum requiere no solamente de una definición común, sino requiere de una comprensión común. Por ejemplo, de cómo desarrollar una competencia, cómo sostener una comprensión conceptual a lo largo de una unidad, qué habilidades pueden estar a la base que se hacen explícitas al alumno para sostener el aprendizaje y que luego puede extrapolar a cualquier otra situación de su vida. Lamentablemente sigue sucediendo que estamos tan preocupados por cubrir contenidos que son un océano de tamaño, pero con 1 centímetro todavía de profundidad. Y es que no nos damos cuenta que esa cantidad es el enemigo, esa cantidad, enseñar en cantidad, es enemigo acérrimo de la comprensión. Muy bien. Gracias, Marisa. En realidad implica una nueva mirada sobre el rol del docente, ¿no? Ese rol del docente que por un lado tiene una acción directa con los alumnos para ayudarles a convertirse en aprendices, a desarrollar las estrategias, y esa mirada también del docente como un vínculo entre la familia, ¿no?, y la escuela, sobre todo para que los padres puedan cumplir un rol en promotores de esa capacidad de autorregulación, de esa capacidad de autonomía. Y por eso le pregunto a Héctor, ¿no? ¿Cómo deberá ser esa cultura que se desarrolla desde la escuela, ¿no?, para fomentar el aprender a aprender? ¿Cómo vamos a promover un cambio en la mentalidad, ¿no?, de los docentes, pero sobre todo en su hacer? A ver, ¿qué nos recomiendas? Bueno, estaríamos hablando de una cultura que integraría muchas de las cosas que se han dicho ya desde el principio de esta sesión. Incluso he visto alguna en el vídeo de presentación, ¿no? Estaríamos hablando de una cultura que pone
énfasis en esa mentalidad de crecimiento, ¿no? En el entender el aprendizaje de una manera como una progresión, no como, no como algo fijo, como algo que nos identifica a cada uno de nosotros. Es decir, es una cultura que rehuye de las etiquetas, que no etiqueta a los alumnos, ¿no? En función de qué pueden o no pueden hacer, ni en positivo tampoco, porque sabemos que incluso las etiquetas positivas hacen que los alumnos traten de conservarlas y pongan su foco en la reputación y no en el aprendizaje. De manera que es importantísimo, ¿no? Pues una cultura que trate de entender los errores como parte del aprendizaje, no como un estigma, no como una prueba de una incapacidad por aprender. Y que además, con todo ello, pues por ejemplo, se valga de utilizar la evaluación de una manera totalmente distinta a como se utiliza habitualmente, no como simplemente el punto y final de un proceso de aprendizaje en el que simplemente medimos qué hemos conseguido, sino como parte, como una herramienta del aprendizaje que es valiosísima porque nos permite entender, primero, que el aprendizaje es un proceso que no termina, es un proceso que se va mejorando y que se puede mejorar gracias al feedback, a la retroalimentación que nos pueden proporcionar. Que con esa evaluación que forma parte del proceso de aprendizaje, no estoy hablando de evaluación formativa, los estudiantes ven que aprender también es tener múltiples oportunidades, ¿no? Y que cuando uno falla o se equivoca no significa que esté todo perdido, sino que simplemente significa que tiene que seguir aprendiendo. Y por último, es una cultura que entiende la importancia del esfuerzo, pero además entiende que en ocasiones no se trata de más esfuerzo, sino de esforzarse mejor. Porque a veces, hay veces que sí que es más esfuerzo, pero hay en otras ocasiones en que no es simplemente esfuerzo por esfuerzo, sino un esfuerzo bien canalizado que es el que nos puede permitir alcanzar nuestras metas de aprendizaje. Cuán importante es contar con esas oportunidades de logro, ¿no? Y a la vez esos desafíos para hacer las cosas de manera distinta y mejor cada vez, ¿no? Marisa, por eso también te hago a ti la pregunta, ¿no? ¿Qué características, según tu experiencia, debería tener la cultura escolar para promover este cambio, ¿no? Este cambio de mirada sobre lo que realmente significa aprender a aprender en la educación básica? Mira, antes de iniciar con la pregunta, realmente si quisiera mirar la cultura que hoy día está demostrando los maestros del Perú, es una cultura de esfuerzo, de entrega total, que está buscando poner el 100% para sacar adelante a sus alumnos. Y ahí hay mucha garra, ¿no? Ahora, todavía nuestras escuelas en su cultura están contando una historia de un aprendizaje que todavía no llega a todos los alumnos. Y no me refiero a una situación social o económica, me refiero a esa cultura que es capaz de atender a su diversidad. Pensemos en nuestros alumnos, ya sean los alumnos de este año, en el mundo virtual, o los del año pasado. ¿Cuántos se mantuvieron en ese avión que nosotros piloteamos? ¿Cuántos se mantuvieron a lo largo del año? ¿Cuántos se fueron bajando en el camino? ¿Cuántos realmente somos pilotos que todavía tenemos a los pasajeros que son nuestros alumnos y no tienen ni idea dónde vamos? No conocen los objetivos. Y además de eso, no saben cómo llegar a esos objetivos. Y finalmente les decimos, ya llegamos, paren y ahora pasen por migraciones. Acá tienen su evaluación. Entonces, eso es algo que tenemos nosotros que pensar y que mirar. ¿Qué cosa podemos hacer? Prestar mucha atención al alumno que aprende. Incluso hoy ya no nos referimos a la enseñanza-aprendizaje, sino lo hemos cambiado. Aprendizaje, enseñanza. Porque la fuerza tiene que estar en ese alumno que aprende, esa persona que tiene estas competencias para autogestionar su aprendizaje, y no tanto al maestro que aprende en ese sentido. Si queremos realmente llegar a todos los alumnos dentro de esta cultura, tenemos que darle visibilidad al pensamiento de nuestros alumnos. Pensar, pararnos a preguntarnos, ¿no puede mi alumno hacer conexiones? ¿Puede mirar que aquí hay diversas formas de mirar esto? ¿Puede analizarlo? ¿Puede crear un producto? Entonces, todas estas cosas nos permiten a nosotros mirar qué nuevas experiencias podemos generar para realmente atender en esta cultura que acoge a la diversidad, ¿no?
a alumnos con diferentes perfiles y ritmos de aprendizaje, ¿no? Otro aspecto importante, muy corto, es sustituir los contenidos temáticos por problemas reales y significativos que el alumno pueda conectarse con ellos porque responde a algo que es real para él, ¿no? Bien, gracias Marisa. Una última pregunta para esta ronda, porque luego vamos a pasar, hay muchas preguntas del público, y se la quiero hacer a Cristi, ¿no? Ya nuestros participantes vienen comentando cuán importante es el rol, por ejemplo, de los padres en la forja de una autonomía, de una capacidad de autorregulación, ¿no? Y por eso te quiero preguntar, ¿es suficiente el quehacer de la escuela para generar una cultura de aprendizaje para toda la vida, ¿no? ¿Qué otros actores son necesarios, Cristi? Mira, Susi, gracias por esta pregunta, creo que es sumamente importante. El maestro no está solo, el maestro tiene un rol sumamente importante, pero muy importante también es trabajar de la mano con ese padre de familia que necesita apostar por estas experiencias y estas buenas prácticas desde la escuela. De hecho, es importantísimo que el docente tenga las mejores prácticas, los mejores conocimientos. Y ayer yo escuchaba hablar a Eduardo, escuchaba hablar a Carolina, cuando decían que educar es chambear. Hay que chambear, hay que investigar, hay que estar indagando constantemente porque no podemos seguir enseñando a un niño digamos, con la experiencia de hace 25 años al mismo niño hoy en día. De hecho, entender que la escuela sola no puede, que todos educamos y que esto es un rol de la sociedad, un trabajo y una apuesta de muchos, no solamente desde la escuela, sino también desde el gobierno, desde el sector público, desde el sector privado. Y acá, importantísimo, y que está claro que solo un sector sin el otro difícilmente va a lograr. Cuando los peruanos entendamos realmente que las autoridades, las empresas privadas, tienen que sumar esfuerzos para sacar adelante la educación del Perú, nuestro país va a ser otro, ¿no? Necesitamos demostrar que somos capaces de unirnos, entendiendo de verdad que el interés superior del niño y ejerciendo realmente con responsabilidad, practicando un diálogo, una cooperación entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Invitar, hacer un llamado al sector privado para la toma de conciencia del rol que ellos tienen y que sí se puede trabajar con las familias desde lo público, desde el sector privado y crear alianzas para que la escuela no se sienta sola, para que ese docente no se sienta solo, sienta que tiene ventanas abiertas donde va a poder seguir capacitando, seguir siendo mejor docente para cada uno de los niños desde donde los toque, desde los diferentes sectores de nuestro país. Efectivamente, Cristi, las grandes brechas educativas que existen en nuestro país requieren un esfuerzo conjunto, ¿no? Desde la escuela, desde la familia, desde lo privado y lo público. Es urgente, es algo que no puede seguirse postergando, ¿no? Y ahora pasamos a algunas preguntas del público. Héctor, nos preguntan reiteradamente, por favor, que nos expliques o amplíes un poquito esta idea, la diferencia que hay entre decodificar y evocar, ¿no? ¿Cómo se diferencia una de otra, ¿no? ¿Cómo si una es mejor o peor estrategia? Por favor, si nos podrías explicar tal vez con algún ejemplo. ¿Decodificar o codificar? Codificar y evocar, ¿no? De acuerdo. Bueno, codificar es cuando obtenemos la información de nuestro entorno, ¿no? Cuando leemos un texto, cuando escuchamos a alguien, cuando vemos un vídeo, cuando tenemos una experiencia, ¿no? y recibimos experiencias sensoriales, ¿no? A partir de lo que estamos haciendo o viendo, eso es codificar. Repetir la codificación es volver a que el proceso sea de fuera para adentro, ¿no? De esa información que hay fuera hacia adentro. Volver a codificar es volver a leer, por ejemplo, los apuntes, un texto. Muchos alumnos consideran y utilizan como estrategia principal el repetir la codificación, el volver a leer los apuntes. Si se trata de actividades de resolución de problemas, en vez de volverlos a hacer, miran cómo los hicieron y se quedan ya, ¿no? Con esa idea de que gracias a eso ya aprenden. Y de hecho el problema de codificar es que nos engaña, antes lo he mostrado, porque en el corto plazo parece que funciona, en el corto plazo nos recordamos bien lo que hemos repetido
varias veces. Incluso cuando codificamos, cuando releemos algo, tenemos una sensación de familiaridad con lo que estamos leyendo que nos hace creer que lo sabemos. Pero hay una gran diferencia entre notar familiaridad o ser capaz de reconocer algo y sacarlo espontáneamente. Ahí es evocar, es cuando el proceso es de dentro para afuera, cuando lógicamente ya hemos tenido que codificar previamente, hemos aprendido algo y entonces hacemos el esfuerzo de sacarlo. Y sacarlo puede significar explicarlo. Si es un hecho, pues el hecho tal cual. La capital de Francia es París. No hay otra, no hay otra posibilidad, ¿no? Pero si se trata de una idea, de un concepto, pues se trata de explicarlo con tus propias palabras, no recitando la definición, porque ahí no estaremos realmente aprovechando el potencial de evocar, que es un potencial que tiene que ver con que reestructuramos y consolidamos nuestros conocimientos, ¿no? Y para hacerlo hay que hacerlo de esa forma, porque así conectamos. Pero evocar también no solo es explicar, es usar lo aprendido para resolver problemas nuevos, es usarlo para interpretar nuevas situaciones, para comparar un concepto con otro nuevo. Eso sería evocar. Evocar parece, cuando lo practicamos, que aprendemos menos. No nos engaña. De hecho, como no nos engaña, parece que aprendemos menos, porque el aprendizaje no es algo que, digamos, sea tan inmediato como pueda parecer. Pero ese esfuerzo que nos obliga a hacer, que es mucho mayor que volver a leer, ¿verdad que cuesta mucho más tratar de explicarse a uno mismo lo que acaba de leer que volverlo a leer? Pues ese esfuerzo extra es el que hace que sea mucho más eficaz, que provoque unas señales, digamos, en el cerebro que de alguna manera dicen, esto es importante, lo voy a volver a necesitar probablemente en el futuro y necesito tenerlo al alcance la próxima vez, ¿no? Y por eso, digamos, es más eficaz. Los maestros, en todo caso, a través del diseño de las actividades de aprendizaje, pueden favorecer muchísimo el desarrollo de estrategias que vamos mencionando, entre ellas aquello que tú denominas evocación, ¿no? Como, por ejemplo, la aplicación de aquellos conocimientos que hemos aprendido a situaciones nuevas. Eso cuando le decimos, a ver, cuéntamelo en tus propias palabras, ¿no? O cómo aplicarías aquello que hemos aprendido en esta clase a esta nueva situación, ¿no? No solamente se trata de convertir lo aprendido en algo significativo, sino que además pueda retroalimentar, valga la redundancia, ¿no? Esa capacidad de que el alumno se sienta motivado a seguir aprendiendo, ¿no? Esto creo que es clave, tener esa mirada de ¿qué tiene que cambiar el maestro en su estrategia de enseñanza para favorecer el aprender a aprender? Es una reflexión importantísima que tenemos que hacer desde este panel, pero que creo que urge poder ponernos en marcha a que realmente la clase sea el espacio que favorezca el aprender a aprender, ¿no? Tenemos otra pregunta por aquí, ¿no? ¿Cómo las escuelas, Marisa, por favor, cómo las escuelas ahora en esta educación remota, ¿no? Cómo los docentes pueden ayudar a los estudiantes a descubrir y aplicar sus propias estrategias de aprendizaje, dado que tenemos un poquito de dificultad para esa interacción a través de la enseñanza remota de emergencia? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, mira, creo que una de las cosas que hoy más que nunca tiene que tener en cuenta el maestro primero es claridad de sus objetivos. Claridad, y esa claridad de los objetivos tiene que comunicársela al alumno para hacer una sociedad y entender finalmente a dónde quiere llegar. Y luego tiene que trabajar con todas estas competencias blandas también del alumno, la capacidad de planificar, la capacidad de organizarse, cosas estructurales como simplemente asegurar que hay un horario claro para el alumno, que puede planificar sus tiempos. Pero además, a la hora que aprende, a la hora que estamos virtualizando, de alguna manera llevando el entorno virtual, mirar que hay una serie de procesos y pasos que tiene que dar el alumno en la construcción de ese aprendizaje. Ya no estamos cara a cara, no es tan fácil esa construcción social en equipo. Ahora tiene que encontrar estas estrategias y además es importante enseñarle al alumno las estrategias. Héctor lo dijo, puedes nadar como perrito o puedes nadar
crawl, puedes nadar bien. Entonces esas estrategias no deben quedar a la base pasadas desapercibidas. Mejor enseña primero la estrategia que quieres lograr, qué habilidad quieres lograr, y no pongas solamente tu objetivo de contenido. O sea, eso que quieres lograr, ya sea aprender del cambio climático o lo que quiera que sea, ¿qué habilidad la va a sostener? ¿Qué estrategia? Y que haya mucha transparencia y mucha claridad. De esa manera va a poder favorecer luego ese proceso metacognitivo. ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me sirvió para aprender? Y de esa manera esa autorregulación va a ser mucho más fácil que se den al alumno. Como bien has dicho, Marisa, las estrategias que un alumno puede llevar a la práctica, por ejemplo, en edades tempranas, primero hay que enseñarlas, hay que irlas modelando, ¿no? Y luego él irá ensayando y descubriendo las propias, lo que va a ir generando esa capacidad de autonomía y autorregulación. Pero el maestro no tiene que dar por sentado nada, ¿no? No tiene que lanzarlo a la piscina, tiene que enseñarle la técnica, el hábito de trabajo, esa habilidad para poder resolver esa situación de aprendizaje, ¿no? Cristi, aquí nos preguntan que aprender a aprender es clave, ¿no? Pero ¿cómo aprendemos a desaprender? Es decir, en este momento yo me pongo a pensar como educadora, también como madre, que hay muchos mitos, hay muchos prejuicios en las prácticas de crianza, por ejemplo, ¿no? Que no permiten generar mentalidades de crecimiento en los niños, que por el contrario frenan, cuidado, te vas a caer, no, tú no puedes hacer esto, ¿no? No valorar el esfuerzo, sino valorar, ya ves, mira, te dije que te peinaras, pero qué mal te has peinado, ¿no? ¿Cómo ayudaríamos a los padres y educadores a desaprender algunas prácticas que no favorecen el convertir a nuestros niños en aprendices de por vida? Susi, lo primero que yo suelo decirle a las maestras es: acompáñalos como te hubiera gustado que te acompañen a ti, no como te acompañaron, ¿no? Desde esa escuela tradicional, donde justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Aprender, darle la oportunidad al niño a apostar, a decirle que tú apuestas por él, y en lugar de decirle, no te subas que te vas a caer, decirle, súbete con cuidado para que no te caigas, ¿verdad? Darle la oportunidad de que él sea, o el niño, capaz de decirte con toda calma, con toda tranquilidad y con toda confianza aquello, o comunicarte lo que él siente, piensa, o de repente esto opina, que no necesariamente tiene que ser o tiene que coincidir con lo que tú piensas. Es su opinión, y desde ahí le estás dando la posibilidad de que él responsablemente pueda comunicar tus deseos, tus inquietudes, desde una confianza, porque sabe que tienes al adulto al frente que no te está calificando ni etiquetando por aquello que dices, haces o dejas de hacer, ¿verdad? Muy bien, muy bien, Cristi, muchísimas gracias a todos realmente por los comentarios de este panel. Yo agradezco mucho. Hay lugar tal vez para alguna pregunta. Héctor, muy brevemente, porque te quedan muy poquitos minutos, ¿qué importancia tiene la retroalimentación dentro de la construcción de estas, digamos, habilidades de automotivación, de autorregulación, de autocontrol de los propios aprendizajes? La retroalimentación que pueden dar los educadores. De acuerdo. La retroalimentación es clave para el aprendizaje de cualquier cosa, ¿eh? Desde el aprendizaje, digamos, de una disciplina, conocimientos, habilidades, a habilidades como pueden ser las habilidades de autorregulación. El problema del feedback es que sabemos que es muy poderoso, pero también es muy complejo. Tan complejo que puede salirnos mal, puede salirnos incluso con las mejores intenciones, que siempre las tenemos, puede provocar el efecto contrario. Por lo tanto, es importante entender, ¿no?, qué factores determinan que un feedback pueda ser efectivo, ¿no? No me da tiempo ahora a hablar de los factores, ¿no?, Claro, que sí. determinan un buen feedback, pero sin duda el feedback es dominarlo, entenderlo y usarlo adecuadamente. Es clave para ayudar a nuestros alumnos a aprender y a conseguir alcanzar sus metas. También el feedback pues, se tiene que ir ajustando pues, al nivel que van adquiriendo de dominio, ¿no?, de desempeño los estudiantes, porque de hecho tiene que ir siguiendo pues, una
un andamiaje, ¿no? que se vaya retirando poco a poco, porque al final sean ellos mismos los que se den feedback, los que se busquen su propio feedback y consigan pues tener autonomía también en ese sentido. Muy bien, Héctor. Efectivamente, esta capacidad de autorregulación va desarrollándose de manera paulatina, ¿no? No pretendemos que un niño de 5 años sea una persona ya autorregulada, ¿no? Es más, lo leía en el libro Cómo aprendemos, de la autoría de Héctor, lo importante que es que consideremos que este afán de lograr el autodominio, la autorregulación, la autonomía dura prácticamente toda la vida, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a pasar a dar a conocer las conclusiones, entonces, de esta mesa, las ideas claves con las que queremos que se queden nuestros participantes, ¿no? La primera será que es necesario implementar planes de capacitación, acompañamiento y monitoreo de la labor docente focalizados en la promoción de la autonomía de los aprendizajes. Es decir, necesitamos que los docentes puedan ser capaces de enseñar el aprender a aprender. Desarrollar políticas destinadas al fortalecimiento del rol de los padres y cuidadores en el desarrollo de la autonomía y autorregulación, con énfasis sobre todo en la primera infancia. Implementar políticas que promuevan la conformación de redes de aprendizaje colaborativo entre docentes para compartir buenas prácticas, favorecer la investigación y la innovación en la educación básica destinada justamente a enseñar el aprender a aprender. Flexibilizar la implementación del currículo nacional, de modo que se generen aprendizajes profundos para aprender a lo largo de la vida. Y fortalecer el liderazgo directivo para que cada escuela sea un foco de desarrollo de competencias para aprender sin límites en la comunidad donde se encuentra inserta. Recordemos que en la vida vamos a ir aprendiendo a lo largo de todo nuestro desarrollo. Unas veces seremos maestros, otras veces seremos alumnos, pero todos los días tenemos la oportunidad de aprender. Agradecemos a nuestros expertos por habernos acompañado el día de hoy y los invitamos a responder la encuesta que aparecerá en la pantalla para evaluar nuestra sesión. Tomaremos un break de 5 minutos y luego regresaremos con la siguiente sesión, Aprendizaje Continuo en los Jóvenes y Adultos, a cargo de Gonzalo Galdós, en la que reflexionaremos sobre cómo fomentar en las personas la responsabilidad por su propio aprendizaje y cuál es el rol de las instituciones y de las empresas para promover el aprendizaje continuo. No dejen de contestar la encuesta. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera sesión. Nos vemos en unos instantes. Muy buenas tardes.